Venezuela fue a las urnas. El Consejo Nacional Electoral anunció la reelección del actual presidente Nicolás Maduro con el 51,2% de los votos, mientras que dijo que el candidato de la oposición Edmundo González Urrutia había sacado 44,2%. Sin embargo, hasta esta hora el CNE no ha publicado las actas de escrutinio de las más de 30.000 mesas de votación, actas con las que los testigos de los diferentes partidos pueden cotejar los resultados. Tampoco ha publicado los resultados totales discriminados por centros electorales y, de hecho, la página del CNE continúa caída. A pesar de sus aseveraciones, la líder opositora María Corina Machado insiste en que el ganador es Edmundo González y habla de que él ganó con el 73% de los votos, aunque tampoco mostró las cifras que respaldan su afirmación. ¿Qué sigue entonces para Venezuela luego de estos disputados comicios? Ese es el debate de hoy. Para eso tenemos a dos invitados. El primero de ellos se conecta desde Caracas y se trata de Juan Carlos Valdés González, ex magistrado suplente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y profesor de Economía Política de la Universidad Bolivariana. Y en Bogotá se conecta Eduardo Battistini, ex embajador de Colombia del autodenominado Gobierno Interino de Juan Guaidó y presidente de Primero Justicia en el Exterior. Gracias a ustedes dos por acompañarnos a esta hora y gracias también a toda nuestra audiencia. Ustedes también hacen parte de este debate. Pueden dejar sus comentarios en redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y también los invito a que escuchen nuestro programa a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Y antes de ir con nuestros invitados, quiero que hagamos conexión con nuestra enviada especial a Caracas, Herminia Fernández. Herminia, buen día para usted y cuéntenos cuál es el ambiente después de estos disputados resultados. Sí, María Clara, en tempranas horas de la mañana la ciudad parecía un domingo, estaba muy sola, pero inmediatamente que empezaron a circular por las redes sociales videos de cacerolazos en la barriada popular más grande que tiene Caracas, que es Petare, y uno de los barrios específicos que están allá adentro, que es José Félix Riva, una zona que digamos es chavista, o como se conoce como chavista, siempre ha ganado, es un bastión chavista, siempre han ganado los chavistas allí, pues digamos conmocionó las redes sociales y creo que fue como lo que logró que las demás personas se levantaran, también cacerolearan y quisieran salir a protestar a las calles. Salieron muchos camino a Miraflores. Esto ha pasado durante todo el día desde distintas zonas de la ciudad capital, en principio, como decía, desde esta barriada popular, pero ya luego se empezaron a sumar sectores de clase trabajadora o sectores también de la clase media. En este interín, tratando de llegar a Miraflores, que el Palacio Presidencial, que era la meta que tenían, se encontraron con la policía como a mitad de camino y hubo una confrontación entre ambas partes. Vi algunos videos donde se llevan detenidos. Quiero aclarar que aquí en Venezuela no tenemos medios de comunicación donde podamos ver lo que está pasando. Para enterarnos tenemos que acudir a las redes sociales y también tratar de verificar los videos que están. También hay otro video muy importante que es una parte de la población que se acercó un poco en la avenida Urdaneta, que está muy cerca de Miraflores, y allí también los detuvieron. Entonces, una situación de caos que ya finalmente a esta hora se conoce que todavía hay unos pocos, se extendió por todo el país y además ya el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, salió a decir que a la ciudadanía y a los políticos que por favor respeten la democracia. Y también el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, llamó a sus seguidores, a los seguidores de Nicolás Maduro, para que vayan mañana al Palacio de Miraflores como una manera de protección ciudadana para que los que están protestando no lleguen hasta Palacio. Y justamente estas protestas se desencadenaron luego de que el CNE le otorgara la victoria oficial al presidente Nicolás Maduro. Pero ¿por qué son polémicas estas decisiones y estos anuncios? Sí, María Clara, normalmente el sistema de votación en Venezuela es uno de los más blindados y más sólidos. Incluso la oposición durante años ha participado con el chavismo en estas elecciones porque saben que es un sistema seguro. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay que mirar las actas que arroja cada mesa de votación y ahí es donde se da el conteo de votos. Las personas cuando van a votar también
que como el voto es automático, te saca un papel que imprimes y lo metes en una caja. Esos votos se comparan con esa acta que entregan. ¿Qué pasa? La oposición esta vez logró tener 95% de testigos en las mesas electorales. Esto garantizaba una transparencia en el proceso. Al cerrar las urnas, muchos de los colegios, es la denuncia que hace la oposición, no permitieron que estos testigos se acercaran a las mesas para ver, cotejar estas actas con los votos que estaban en las cajas. Es por ello que la oposición dice que apenas pudieron revisar el 40% de las actas. Y lo otro es que el presidente del Consejo Nacional Electoral sale y da el resultado, pero a estas horas, ya casi 24 horas después que se dieron el resultado y apenas el 80%, se proclamó a Nicolás Maduro sin el 100% de la información, digamos, que ya esté mostrada. Entonces, no queda claro para la oposición si realmente estas actas o lo que dice el Consejo Nacional Electoral se puede comparar con lo mismo que dicen las actas, porque no las tienen completas. Gracias, Herminia, por este reporte y sobre todo por explicarnos esto que seguiremos profundizando aquí en el debate. Y ahora sí, quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado, Juan Carlos Valdés. Gracias por acompañarnos en este espacio de France 24. ¿Cómo explicarle a esta audiencia internacional que por un lado el organismo oficial, el CNE, le da la victoria al presidente Nicolás Maduro, pero por otro lado los opositores insisten en que su candidato es el victorioso? Sí, en principio tenemos que precisar algunas cosas que se han dicho que no son del todo exactas, por decirlo menos. En principio, las actas que emiten, que una vez terminado el proceso de votación y se imprimen las actas, ni siquiera el CNE tiene en ese momento actas, las tiene todos los partidos políticos que participan, se le entrega un acta, que en Venezuela lo llamamos chorizo, todos. De hecho, anoche, después de que el CNE hace su primer anuncio, el primer boletín, a través de YouTube y en el canal de CNN, la señora María Corina Machado, lo primero que dijo es que ellos tenían el 100% de las actas. Luego terminó diciendo que tenía el 40% de las actas, pero las tienen físicas. No es como se vio hace rato, que entran, entonces cotejan, no, esa es una verificación final. El proceso de elecciones en Venezuela tiene 16 auditorías que se hacen antes, durante y después del proceso. Esa última auditoría, esa es una penúltima auditoría, en Venezuela, una vez que se termina el proceso, se cotejan las boletas que quedan en las urnas, ¿no?, con las actas. Se coteja aleatoriamente el 50% de las cajas, de las urnas, que estadísticamente no tienen ni siquiera sentido. Eso es casi como auditarlas todas, pero se hace desde el momento, desde la época en que hubo la elección presidencial entre Capriles Radosky y el presidente Maduro. Se fue en el 2013, que la diferencia fue de un punto, en realidad 200.000 votos aproximadamente de diferencia, y por la conflictividad que se dio en aquel momento, muy parecido a lo que está ocurriendo hoy, se accedió a auditar todas las cajas y quedó a partir de allí que se auditaría el 50% de las cajas, porque antes de eso se auditaba, como es normal en cualquier parte del mundo, el 10 o 15% de las cajas. Pero bueno, en la actualidad se auditan el 50% de las cajas. La señora María Corina Machado anoche dijo expresamente que ellos tenían el 40%, ojo, antes había dicho que tenía el 100%, y minutos antes de lo que ella dijo, el señor Barbosa, que es uno de los partidos que la apoyan a ella, había dicho que tenían el 30% de las actas nada más. Ella le agregó el 10% más. Pero con ese 40%, ella dijo, que por cierto, el periodista de CNN después quedó como asombrado, porque dijo, ¿cómo ella puede decir eso? Ella dijo que con ese 40, ellos podían garantizar que tenían el 70% de los votos de todos los estados del país, con solo el 40% de las actas que ella misma dice haber tenido. O sea, a todas luces absurdo. Entonces, ¿por qué si es cierto que tienes el 40%, antes habías dicho que tenía el 100%, y pueden ver el video, que está grabado evidentemente, si tienes el 40% de las actas, donde te favorece en un 70%, todavía te falta el 60%, pero si este 40% es tal como tú lo planteas, en Venezuela, como en cualquier parte del mundo, existen mecanismos legales, constitucionales y legales para enervar, atacar
cualquier problema que consideras o cualquier vulneración de tus derechos que consideras se hayan dado en estas elecciones. En Venezuela existen todos esos mecanismos. O sea, no puede Sí. convertirse un participante de una elección en juez y parte. Es decir, bueno, yo gané y punto. Eso yo no creo que ocurra en ninguna parte del mundo y ningún país civilizado del mundo acepte esa conducta, que es lo que está ocurriendo ahorita. Otra cosa, no es cierto que la oposición haya participado en todas las elecciones venezolanas, es cierto. En el mundo tienen que saber que la oposición en varias oportunidades negó su posibilidad de participar en las elecciones de Venezuela porque decían que no eran confiables el sistema electoral venezolano. Lo han dicho en varias oportunidades, en 2 oportunidades dejaron de ir a las elecciones. Sí, Entonces, Juan Carlos. a las elecciones presidenciales, ajá. Quiero interrumpirlo brevemente para darle también la posibilidad a Eduardo Battistini de opinar en este debate de France 24 y también le doy la bienvenida a usted, Eduardo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo explicar las actas de escrutinio y lo que está ocurriendo? Juan Carlos afirma que la oposición está atribuyéndose el 70% de los votos diciendo que solo tiene el 40% de las actas. ¿Por qué esas actas son tan importantes? Mira, hay que aclarar varias cosas. Lo primero es que acta mata cualquier boletín que quiera anunciar el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral a esta hora, que han pasado ya casi 18 horas de haber anunciado ese boletín, no ha publicado ni siquiera en la página web los resultados. Pero esto no es nuevo. Hicieron una pantomima de referéndum en diciembre y todavía no se conocen los resultados detallados ni por mesa, ni por centro, ni por parroquia. Es decir, el oscurantismo del CNE es permanente. Lo segundo es que hoy uno de los candidatos presidenciales, que es el señor Enrique Márquez, que tuvo su testigo dentro de la sala de totalización, testigos, por cierto, que al comando de Mundo González no le permitieron entrar a la sala de totalización, señaló que sus testigos les reportaron que el boletín no salió impreso de la sala de totalización, sino que se imprimió en la oficina de Elvis Amoroso. Lo tercero que también es importante destacar es que uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral principales, como es el rector Juan Carlos del Pino, no estuvo presente en el anuncio de los resultados para no convalidar esta acción. Pero además también suena un poco gracioso escuchar lo que comenta el otro invitado cuando dice que, bueno, que si tenemos las actas hay mecanismos a donde recurrir. Parece que se le olvida que en el año 2013 el Tribunal Supremo de Justicia declaró irrevisable el proceso electoral cuando Enrique Capriles colocó allí ese recurso y que, por cierto, hace poco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón. Entonces, aquí es una cosa muy sencilla y no entiendo por qué el Consejo Nacional Electoral no lo quiere hacer. Es muy sencillo. Publiquen absolutamente todos los resultados, como se ha publicado siempre, toda la vida, por parroquia, por mesa, por centro, por municipio y por estado. Y allí se va a poder observar claramente cómo fue el resultado. Y hagamos la auditoría que se plantea del 50%, pero hagámosla contra el acta electoral que ya están allí. De todas maneras, esta noche, y es importante que el mundo lo sepa, se van a escanear este 73% de actas que están firmadas, por cierto, por el testigo del PSUV, por el testigo de Edmundo, por el testigo de los otros candidatos, porque así se firman esos chorizos que comentaba el otro invitado, y se van a escanear y se van a publicar en internet para que todo el mundo tenga acceso a esa información, cosa que, por cierto, debería hacer el Consejo Nacional Electoral y nunca lo hace para lograr la transparencia. Pero en todo caso, lo importante es que el mundo entero y los venezolanos vieron qué fue lo que sucedió ayer. Y es por eso que hoy en las calles vemos a decenas de miles de venezolanos protestando, exigiendo que se respete la voluntad popular. Y también hemos visto las reacciones de muchos países, incluso algunos de ellos aliados ideológicamente a Nicolás Maduro, exigir que haya un conteo transparente de lo que sucedió en el proceso electoral. Uno de los organismos que está exigiendo esa transparencia es uno de los observadores internacionales, el Centro Carter, que fue aceptado precisamente por el mismo CNE. Ellos le están pidiendo al organismo electoral oficial que publique esas actas y que también publique los datos desagregados, como lo está mencionando Eduardo. Juan Carlos, la pregunta entonces es, ¿por qué el CNE todavía no ha publicado los resultados discriminados por centro, por parroquia de votación y aún así le da la victoria al presidente Maduro? Bueno, en principio es falso que el CNE nunca publica esos datos de las elecciones. Todas las elecciones presidenciales, las elecciones alcaldes, a gobernadores, todas esas elecciones en su momento fueron publicadas
en la página del CNE. Quizás no, algunos referéndums, como él dice, algunas consultas que no son elecciones propiamente, no han sido publicadas. Pero ninguna elección donde hay procesos electorales jamás ha dejado de ser publicado. En la actualidad todavía falta un boletín por emitirse, por totalizarse. Toda vez que se totalice ese segundo boletín, se publican, como ha sido siempre, los datos por mesa electoral de todos los centros de votación del país, como siempre ha sido. O sea, otra cosa, la oposición jamás ha reconocido ningún proceso electoral donde ha ganado el chavismo. Jamás. En todos ha cantado fraude. Este no es una excepción. En todos. El hecho de que hayan salido gente a la calle, eso lo han hecho siempre. No sé si recuerdan ustedes, en Venezuela ya los llamamos guarimba, que son procesos insurreccionales que inventó el tipo de la oposición venezolana, que se dio muy fuerte en el 2014, muy fuerte en el 2017, y ahorita con mucho menos fuerza, por supuesto, pero sigue la misma tónica, pues en esa misma tónica, movimientos insurreccionales para justificar a la postre. Mira, lo cierto es que a la oposición no le interesa la presidencia de la República. La oposición va por todo, porque tienen el temor de que si ganaba la presidencia de la República, aun cuando no les daban los números, porque esto es otra cosa que quiero aclararle al mundo. En el mejor momento de la oposición, que fue cuando Capriles Radosky se enfrentó a Nicolás Maduro en el 2013, no se había ido nadie del país y ellos sacaron 7.200.000 votos, algo así. Fue el mejor momento, donde las marchas eran impresionantes, donde ellos realmente movían bastante gente. Bueno, por los mismos ataques psicológicos que ellos le hicieron a su propia gente, del país se ha ido mucha gente. Según la oposición, se ha ido más de 5 millones de personas. Más del 90% de lo que se fueron son opositores. Evidentemente, esos opositores en estas elecciones no votaron, pues résteselo a esos 7 millones, que fue el cenit que tenía la oposición. O sea, la oposición en términos reales no tenía votos suficientes para ganar estas elecciones. Esa es la verdad, y ellos lo sabían. Pues. Juan Carlos. Se están jugando ahorita nuevamente una carta insurreccional. ¿Y de quién estamos hablando? María Corina Machado, que llamó a la salida número 1, a la salida número 2, y que pidió invasión para el país, y que pidió sanciones. Logró las sanciones. A Dios gracias, no logró la intervención militar que pidió a voces y en varias oportunidades. De manera que el pueblo venezolano está claro de quiénes son. Quizás afuera no se conoce muy bien quiénes son estos personajes, porque además tienen un marketing muy grande y tienen un apoyo bastante importante en parte de la comunidad internacional. Sí, Juan Carlos, déjeme le insisto en esta pregunta. Usted reconoce que ese segundo boletín todavía no ha sido emitido. Mi pregunta concreta es, ¿cómo explicar la demora de esa publicación? Mira, en Venezuela, los segundos y terceros boletines, cuando llega el tercero, siempre se publican varios días después. Siempre ha sido así. Porque el primer boletín se espera que sea de tal magnitud la cantidad de votos que están allí, que la tendencia sea, como se dice normalmente, irreversible, que no haya posibilidad de que los otros boletines cambien el resultado electoral. De modo que siempre quien diga lo contrario está realmente mintiendo, y además eso es verificable. Al dar el primer boletín, se tiene el cuidado, y por eso el primer boletín casi siempre tarda cuando las elecciones son relativamente reñidas. Y esta fue relativamente reñida porque eran pocos los votantes. De un padrón electoral de 21 millones de electores, en términos reales no iban a votar más de 11, 12 millones, como en efecto ocurrió, pues porque por la migración de venezolanos que supera los 5 millones de personas que no iban a votar, y una abstención natural que tenemos en Venezuela, que siempre ha estado alrededor del 20-25% y a veces llega hasta el 30% de electores. Entonces, de modo que el hecho que no hayan publicado el segundo boletín no significa que lo que se publique pudiera revertir la tendencia que en la actualidad se dio, porque pudiera revertir el resultado final. O sea, es casi irracional, porque estadísticamente no tiene sentido. Ese 20% va a sufrir la proporción de votos que sufre el 80%. No tiene sentido creer que ese 20% como por arte de magia se va a convertir todo en un voto opositor. Eso no tendría sentido estadístico incluso. Y déjeme tomar una de las ideas que usted ha mencionado para preguntarle a Eduardo, ¿por qué la oposición habla de una victoria de Edmundo González Urrutia cuando ellos mismos afirman, como lo ha dicho la líder opositora María Corina Machado, que han tenido acceso a tan solo el 40% de las actas de escrutinio?
Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que hace unos minutos María Corina declaró ya con el 73% de las actas recabadas y se siguen recibiendo, insisto, se van a publicar absolutamente todas el día de hoy a la noche para que todo el mundo las pueda observar, que la ventaja le daba ya 6 millones de votos aproximadamente ya a Edmundo González y 2 millones y algo a Nicolás Maduro. Pero hay varias imprecisiones que no quiero dejar como te lo comentaba al aire. Por ejemplo, no es verdad que en algunas elecciones que son de referéndum no se ha publicado. Por ejemplo, todavía el país está esperando los famosos resultados de la Asamblea Constituyente del 2017 que nunca se publicaron tampoco en la página del Consejo Nacional Electoral. Pero además tampoco es verdad que el Consejo Nacional Electoral tiene o de alguna otra forma tiene celeridad en los procesos. Mire, en Colombia, en Brasil, en muchísimos países de América Latina, las elecciones son manuales, no son como en Venezuela automatizadas, donde se dice además que es el mejor sistema electoral del mundo. Y los resultados se conocen a los 40 minutos, es decir, y son elecciones manuales. Es decir, no es cierto que el Consejo Nacional Electoral es una institución que está al servicio de los venezolanos y mucho menos que garantiza transparencia. Y tampoco es verdad que no hemos reconocido las elecciones. El último, por cierto, que no reconoció una elección libre en Venezuela fue Nicolás Maduro cuando desconoció a la Asamblea Nacional y a través de su Tribunal Supremo, que me imagino que usted en ese momento pertenecía a ese tribunal, desconocieron todas las leyes que la Asamblea Nacional aprobó y todavía estamos esperando que convoquen nuevamente la elección de los diputados de Amazonas, que ustedes se los rasparon con una sentencia y nunca convocaron la elección. Entonces, hoy lo que está clarísimo y es por eso que el Centro Carter, que por cierto, el señor Padrino López agradeció hace unas semanas atrás la presencia del Centro Carter en Venezuela, diciendo que además era una institución muy seria, me imagino que ahora debe estar buscando ver cómo borra la declaración. El Centro Carter ha dicho lo mismo que ha exigido Colombia, que ha exigido Brasil, que ha exigido la comunidad internacional, que es que se permita un conteo verificable de estas actas. Y yo te hago una propuesta pública. ¿Por qué con la mediación del Centro Carter no se sientan los dos comandos de campaña y se revisan con la mediación del Centro Carter ese 53% que establecen las auditorías y además que se transmita en vivo? Que se transmite en vivo como hacen en muchos países a través de YouTube para que los venezolanos puedan ver ese escrutinio. No lo van a hacer y salieron corriendo a proclamar hoy a Nicolás Maduro porque sabe que no tienen las actas en la mano para decir eso y lo que se cometió fue un gigantesco fraude que se va a comprobar y que, insisto, a partir de esta noche estén muy pendientes en las redes sociales porque se va a publicar un portal para que cualquier persona en el mundo, por cierto, link que ya tienen, están distintos mandatarios de la región y distintos congresos y senados de la región donde se va a poder ver el acta, insisto, con la firma del testigo también del PSV, que son los que firman este chorizo que se entrega a los testigos al final del cierre de la mesa. Pero esto no se trata solo de la publicación de esas actas, sino que el Consejo Nacional Electoral denunció un presunto hackeo a sus sistemas durante la contabilización de esos votos y el recibimiento de esas actas de escrutinio, mientras que la Fiscalía venezolana habla de un intento de hackeo. Eduardo, ¿qué se conoce de esto y está en riesgo la soberanía venezolana, como lo ha dicho el mismo presidente Maduro? Bueno, yo recuerdo hace unos meses, hace unos años atrás decir a Jorge Rodríguez y a la que en paz descanse Tibisay Lucena que no había sistema más blindado en el mundo que no fuese el sistema electoral venezolano. Pero además hablan de un hackeo porque al final del día no hayan que inventar para justificar que después del 40% de transmisión de las actas detuvieron la transmisión y los testigos de otros candidatos que no son el de Edmundo González, porque insisto, no le permitieron ingresar a la sala de totalización, dijeron que después del 40% se dejó de transmitir actas al Consejo Nacional Electoral y salió un boletín por obra y gracia del Espíritu Santo desde la oficina de Elvis Amoroso. Bueno, al final del día, mira, en Venezuela se robaron el dinero de la energía eléctrica y de las plantas eléctricas y decían que era un iguana y que era un saboteo lo que los quitaba la luz. Se robaron la industria petrolera, 23.000 millones de dólares, es lo más pequeño que se robaron, que se robó esta trama de corrupción de Tarek El Aissami y decían que era sabotaje petrolero. Es decir, todo lo que pasa en Venezuela no tiene para Nicolás Maduro responsabilidad que no sea la oposición, que no sea el imperio, que no sea la guerra de las galaxias, que no sean los extraterrestres. Es decir, Maduro no es culpable absolutamente de nada según él, cuando por culpa de Maduro es que hoy en día Venezuela está como está. Van a inventar pruebas, seguramente tratarán de involucrar a quienes quieran perseguir en Venezuela, pero creo que lo que se está viendo hoy en las calles es clarísimo, la gente no cree estos cuentos chinos de Nicolás Maduro e incluso países como Brasil y Colombia,
han sido bastante cautelosos y incluso también hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en decir que van a esperar que se pueda hacer todas las auditorías para poder emitir una opinión sobre la validez o no del proceso electoral en Venezuela. Y precisamente a propósito de esas relaciones internacionales, Juan Carlos, quiero preguntarle por una de las últimas decisiones del gobierno venezolano, que fue retirar a sus personajes diplomáticos en 7 países de la región, concretamente en Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Todos estos países, antes de esa decisión del gobierno venezolano, sumados a Ecuador, Guatemala y Paraguay, habían emitido un comunicado conjunto en el que consideraban indispensable que hubiera unas garantías para ese resultado electoral y pedían precisamente la publicación de esos datos. Juan Carlos, ¿qué opinión le amerita la decisión del gobierno venezolano y el comunicado conjunto de estos países? Fíjate, se ha venido de hace ya algún tiempo, ¿no? Ha venido instaurándose una perversa política en el mundo, ni siquiera en Latinoamérica solamente, en el mundo. Y es que cualquier país se siente con la autoridad de inmiscuirse en los asuntos internos de otro país. Cualquiera, todos. Eso realmente es muy peligroso. Es muy peligroso, porque evidentemente la autodeterminación de cualquier país debe ser respetada. Es un principio muy fuerte dentro del derecho internacional. De manera que antes de este grupo de países, no sé si ustedes recuerdan, el famoso grupo de Lima, que eran otros grupos injerencistas que lo que hacían era atacar a Venezuela, junto con Estados Unidos, buscar la manera de bloquear a Venezuela, quizás algunos venezolanos que están fuera del país y que formaron parte de... Fíjense, alguien que habla de robar, fue embajador de Guaidó. Guaidó es el personaje más nefasto que ha tenido la política y la historia venezolana. Los mismos voceros de Estados Unidos declararon públicamente que se les otorgó más de $1.000 millones para el rescate, el supuesto rescate y ayuda a los venezolanos, y se los robó literalmente. Guaidó se ha robado todo el dinero líquido que ha tenido Venezuela en otros bancos del país. Robó y vendió y regaló 2 grandes activos de Venezuela, como fue Monómeros y Citgo. O sea, alguien que forma parte de ese tinglado de mafia, ¿con qué moral puede decir que en el país el Maduro se ha robado todo lo de la electricidad, por Dios? O sea, aquí cuando ha habido esos casos, han tenido responsabilidad penal. Ahí está Tarek El Aissami, uno de los hombres más fuertes del gobierno. Ahí está preso. O sea, y lamentablemente los venezolanos vemos que un Guaidó y todo su tinglado de embajadores, de todas esas cosas ese mal llamado interinato, un invento para apoderarse del dinero de los venezolanos, están libres. ¿Okay? Y aquí en Venezuela, la responsabilidad de quienes han tenido cargos públicos y se han apropiado del erario público, bueno, ahí tenemos. O sea, y no es solo Tarek El Aissami. Estamos hablando de militares, de exministros, de mucha gente. Este es el gobierno que quizás más gente procesada tiene por actos de corrupción, ha atacado más de corrupción que en cualquiera de la historia republicana venezolana. De manera que, volviendo al tema electoral, que creo que es el punto central de este debate, volviendo al tema electoral, entendamos lo siguiente. Lo que van a hacer de publicar, de escanear y publicar las actas, ya lo hicieron en una oportunidad, si mal no recuerdo, en la misma época de Capriles, para intentar hacer un show. Ahorita está más peligroso, ¿no? Porque en la actualidad, usted, con las herramientas que hay tecnológicas, usted puede modificar y cambiar cualquier cosa que pueda hacer o sea, la validez, si cuestionan la institucionalidad, imagínense si no es cuestionable la validez de algo que solo ellos pueden manipular. ¿Okay? Sí. Y nadie puede verificar hasta dónde eso que están publicando es cierto. Sí, usted habla entonces de injerencia por parte de estos países. Eduardo, ¿qué responde usted frente a estas posturas de Juan Carlos y también frente a la decisión de Perú de retirar a todo su personal diplomático de Venezuela en tan solo 3 días y también de Panamá de romper relaciones diplomáticas con Venezuela luego de estos comicios?
Eduardo, no lo estamos escuchando, no sé si habrá Que desactivado su micrófono. a mí me Ahora da sí lo mucha escuchamos, risa adelante. escuchar este tema de la injerencia, porque la memoria para ellos suele ser muy corta, pero yo recuerdo que el que se metió manejando un carro en Honduras para meterse en los asuntos internos cuando sacaron al presidente Zelaya no fue ni Enrique Capriles ni Guaidó, fue Nicolás Maduro como canciller que se metió abiertamente en un proceso que no era de incumbencia de los venezolanos, o cuando la petrochequera de Hugo Chávez compraba voluntades en el CARICOM. Y además yo hablo con la misma autoridad que probablemente habla usted de haber sido magistrado de un tribunal cuyo presidente fue juzgado y fue acusado por asesinato y por ladrón. Entonces, bueno, si nos vamos a poner aquí a medir la moral, creo que usted, formando parte de ese tribunal de delincuentes que formó, no creo que sea el que mejor tenga esa estatura moral. Pero quiero decirle además también que hay una realidad que es evidente, e insisto, si el Centro Carter, que fue tan alabado por Padrino López, que por cierto, bastantes militares todavía estamos esperando que se juzguen por el Plan Bolívar 2000 que nunca pasó, si es cierto que Padrino López lo dijo y lo reafirmó, que el Centro Carter era absolutamente seria como institución, bueno, es muy sencillo. Sentemos mañana el Centro Carter en una mesa, busquemos el 56% de las actas y cotejemos con las cajas y que se haga entonces sobre la base de eso una auditoría pública que pueda validar los resultados del Consejo Nacional Electoral. No lo van a hacer y no lo van a hacer porque no lo tienen así, porque está muy claro que ese boletín, como denunció hoy Enrique Márquez, sería bueno que el fiscal de la dictadura también le prestara atención por noticias crímenes a ese tipo de denuncias, porque por ejemplo se decía que no se podía dar encuestas boca de urna. Incluso ese señor Elvis Amoroso, que es un rector, un delincuente disfrazado de rector del Consejo Nacional Electoral, dijo que las exit polls son mentiras y que era un delito electoral publicarlas. Y vimos cómo Globovisión, como El Universal, como Venezolana de Televisión publicaron exit poll de la empresa Interlace. Y ahí no veo a la empresa Interlace investigada. Yo no veo a la empresa Interlace, que es del señor Chemel, que es el pagado por el régimen de Maduro, no lo veo ni siquiera investigado por la fiscalía. Entonces, ya ese cuentico se les acabó y ahora tienen que enfrentar a un pueblo en la calle que va a exigir con mucha fuerza, porque como decía María Corina ayer, no vamos a caer en el chantaje de que es que si se sale a protestar eso es violencia. No, defender la verdad no es violencia. Y si de violencia saben alguien, son ustedes, que el 4 de febrero del 92 y el 27 de noviembre del 92, por un deseo de poder insaciable y violando la Constitución y el ordenamiento jurídico, ustedes dieron un golpe de Estado donde asesinaron a centenas de venezolanos en ese momento. Ya para acercarnos a nuestras conclusiones, Juan Carlos, entonces, ¿qué viene ahora para Venezuela? Pues para Venezuela viene paz. Ya nosotros estamos acostumbrados a estos fascistas, a esta gente que no tienen otra opción o no tienen otra política que la violencia, porque eso, disfrazar la violencia diciendo que están reclamando unos derechos, pues los derechos se reclaman conforme a las normas que tiene cualquier país. O sea, todo país tiene sus mecanismos para reclamar los derechos. Ellos no creen en los derechos, ellos no creen en las normas, ellos no creen en las leyes, ellos creen en su voluntad caprichosa y en su afán. Él habla de afán desmedido de poder. Yo no he visto a nadie en mi vida con más afán de poder que la señora María Corina Machado, al punto que llamó a invadir a su propio país. A su propio país lo llamó a invadir. A esa señora no debieron haberla inhabilitado, jamás debieron haberla metido presa en otro país. Eso es pena capital. ¿Okay? Y esta gente que está en otro, que se fueron huyendo del país después que saquearon el erario público, y para ellos fue muy fácil, porque Guaidó y toda su camarilla de delincuentes saquearon el erario público y no tienen a quién rendirle cuenta, nadie le puede rendir cuenta. O sea, no le rinden cuenta a nadie porque era un mal llamado gobierno interino que era inconstitucional. En consecuencia, ellos pudieron hacer lo que les dio la gana y no rendirle cuenta a nadie. Por eso es que ellos prefieren ser incluso oposición, porque para ellos es un gran negocio ser oposición y además pedirle dinero a los demás países del mundo para supuestamente ayudar a los venezolanos, a la diáspora venezolana, y se agarran todo ese dinero. Pregúntele a ese señor de qué vive allá en Colombia. Muy brevemente, Eduardo, no le voy a transmitir la pregunta que le hace Juan Carlos, así como no le transmití lo que usted le había mencionado antes por haber sido exmagistrado del tribunal, sino que quiero que nos concentremos muy brevemente. ¿Qué viene para Venezuela entonces? Bueno, para Venezuela vienen jornadas de calle bastante importantes para exigir que se respete la voluntad de todos los venezolanos que se expresó el día de ayer.
tenemos que hacer una presión en calle y mañana de 11 de la mañana a 12 del mediodía hay asambleas populares en todo el país para reclamar lo que es el legítimo derecho a que se respete la voluntad de los venezolanos. Y bueno, al final del día no hay en Venezuela caminos institucionales porque todos los poderes están secuestrados. Y la mejor demostración es que el señor Luis Amoroso, que fue el inhabilitador de candidatos, luego lo premian poniéndolo presidente del Consejo Nacional Electoral. La verdad es que ya después de 25 años no nos van a venir a echar cuentos de la separación de poderes cuando son ustedes los que han hecho de los poderes públicos un pasticho de poder para Nicolás Maduro. Y al final del día, y con esto te cierro la idea, y al final del día, lo más importante acá es que hay una respuesta de países muy importantes como Colombia, como Brasil y como México, de exigir que se muestren claramente los resultados, que sea de una forma transparente, y yo creo que eso es un golpe muy importante en términos ideológicos para quienes hoy dicen ser de izquierda, pero al final lo que son unos ladrones capitalistas que usan la izquierda para meterse el dinero de los venezolanos en el bolsillo. Bueno, paso manifestaciones, ustedes difieren, nosotros aquí en France 24 seguiremos atentos a qué ocurre en Venezuela. Por ahora despido a Juan Carlos Valdés y Eduardo Battistini. Gracias por estar en el debate y también gracias a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros.